Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Edwin Morón, me acompaña Verónica Trujillo y el día de hoy estaremos platicando con Samuel Cielo Canales, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, acerca del libro La formación propia en nuestros pueblos desde el tejido de la interculturalidad. Vero. Así es, Edwin, buen día a todos, buen día a todas. Pues un gusto estar de nueva cuenta con ustedes y como ya decía Edwin, hoy estaremos platicando con Samuel Cielo Canales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Así que ya comenzamos. Bienvenido a Conexiones. Escucha tus raíces. Esto es Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Pues muchas gracias, Samuel, por estar en Conexiones. Nos da mucho gusto poder dialogar contigo acerca de este proyecto que te ha implicado muchísimo trabajo, todo un recorrido a lo largo de nuestro continente americano para precisamente dialogar en diferentes instancias respecto de los proyectos educativos, la formación propia. Samuel Cielo Canales es profesor, investigador de la UACM, pertenece al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, es miembro activo de la comunidad integrante adherente de la Organización Filosófica Mexicana por la Defensa de la Filosofía. Concluida la semblanza, regresamos a Conexiones. Samuel, platícanos, ¿cuáles son los antecedentes que dan vida a este libro? La formación propia en nuestros pueblos desde el tejido de la interculturalidad. ¿Cuál es el objetivo del texto? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación a este programa de Radio Conexiones para poder hablar sobre un libro que hoy tenemos en nuestras manos a partir del esfuerzo que se ha hecho con compañeras, compañeros en la Vía Ayala en términos de su conformación. Esta compilación de textos la hicimos en un recorrido, a partir de un recorrido que nos dimos a la tarea de hacer en el 2018. Eh, También como producto, obviamente, de un año sabático que me ofreció la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que entonces ya habíamos proyectado esta tarea muy linda y muy interesante para poder atraer a las autoras y autores de proyectos educativos y de proyectos de educación popular y de educación indígena que se dan a lo largo y ancho de la Vía Yala, ¿no? De esta América Latina nuestra. Lo que puedo decir en términos de antecedentes de este libro es que se empezó a fraguar 2 años, 3 años antes, como producto de los intercambios que veníamos haciendo o que hacemos de manera constante en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sobre todo en la sede de San Lorenzo Tezonco, con otros proyectos educativos, ¿no? Y que comenzamos en Cuba en el 2009 y que el último lo hemos hecho en junio del 2024, ¿no? Pero bueno, eso es parte como de los antecedentes y en el sentido como de encontrarnos precisamente con esas autoras y con estos autores de estos proyectos y que hemos tenido a bien no solamente visitarlos en sitio, sino que también ahora también la oportunidad de que ellos vengan a nuestro plantel, San Lorenzo Tezonco de la UACM. Y el otro antecedente muy importante son 2 ejercicios muy lindos que hicimos, que les llamamos campamentos interculturales, que el primero fue en el 2016, aquí con sede en México, y durante 15 días recorrimos algunos proyectos, hicimos conversa, hicimos compartimentación, y no solamente eso, sino que vivimos la experiencia de cómo se está trabajando en algunos proyectos, en México, desde la sede de la UACM San Lorenzo Tezonco hasta la Universidad Veracruzana Intercultural, ¿no? Recorriendo obviamente Milpa Alta, recorriendo Chiapas y llegando a Veracruz.
El segundo campamento intercultural que hicimos fue en el 2017, aprovechando la visita que tuvimos en el 2016 de compañeros colombianos, compañeras colombianas. Entonces ellos hicieron el ejercicio como de organizar y tuvimos a bien ir en el 2017 haciendo un recorrido aproximadamente de 15, 16 días, partiendo de la Uniamazonía, que está en Florencia, Caquetá, y a partir de ahí hicimos todo un recorrido por el sur y luego por el oeste colombiano para poder llegar hasta la Sierra de Santa Marta, ¿no? Y poder cerrar ahí el encuentro con la posibilidad que tuvimos de conocer varios proyectos, no solamente de educación indígena, sino también de esto que se llama educación propia, principalmente, y también con algunas instituciones que nos abrieron las puertas como para dialogar con ellas y con ellos, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante. Y pues la cuestión es que pudimos compilar este libro, eh, con la idea de que, pues la única financiación que hemos tenido es la que la propia universidad nos dio por parte del año sabático y no más, ¿no? Lo otro ha sido parte de poder solventar su publicación, su edición, su hechura, y muy agradecido de que hoy pueda estar a la luz pública este libro, ¿no? Entonces, eh, los vínculos que hemos establecido o que establecimos con las autoras y con los autores comenzó desde el recorrido que hicimos desde Cuba hasta Argentina, ¿no? Ya sea a veces en avión, en camión, a pie, pero que fue muy linda la experiencia de habernos encontrado con más de 14, 15 proyectos y que al final solamente algunos tuvieron la posibilidad como de escribir para que se pudiera compilar este libro. Entonces, eso es lo que puedo decir un poco en términos de lo que, cómo surgió este libro. Pues muchas gracias, Sam, por compartir con nosotros la experiencia que supone la producción de un texto de estas características, y si quieren seguir escuchando un poco más sobre este texto, quédense con nosotros. Esto es Conexiones. Hola, les doy la más cordial bienvenida a la sección Salud en Corto, en la cual hablaremos acerca de la Matriarcaria chamomila, comúnmente conocida como manzanilla. Y es que esta planta es ampliamente utilizada en México, pese a no ser originaria de este país, pues es una planta altamente recurrida para aliviar diversos tipos de padecimientos, ya que posee propiedades antioxidantes significativas. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud revela que la resistencia a los antimicrobianos es de prevalencia en todas las regiones del mundo, con lo que se estima que para el 2050 la resistencia a estos medicamentos sea uno de los principales problemas de salud pública, por lo que los investigadores se han dado a la tarea de buscar alternativas a los medicamentos actualmente utilizados, y es así como han encontrado que la manzanilla puede actuar junto con los antibióticos o como una alternativa a ellos. La manzanilla está emparentada con otras plantas medicinales como el ajenjo y la caléndula. A partir de los estudios realizados sobre la manzanilla, se han identificado compuestos bioactivos benéficos, concentrados principalmente en las flores de esta. Estos compuestos son utilizados por la planta como mecanismos de defensa ante enfermedades, depredadores y condiciones climáticas adversas. Se pueden clasificar en 3 grupos principales: terpenos, compuestos fenólicos y alcaloides. Los terpenos son moléculas responsables de una gran variedad de aromas de plantas y tienen propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, antitumorales y antivirales. Los compuestos fenólicos contribuyen a colores, sabores y olores de algunas plantas y frutos rojos, pudiendo ser estos últimos la fuente más abundante de antioxidantes en la naturaleza. Por último, tenemos a los alcaloides, que son moléculas que actúan como sedantes ante el dolor, pueden combatir células tumorales y resultan efectivos antiinflamatorios. Sin embargo, el exceso en el consumo de estos alcaloides pueden tener efectos tóxicos en el ser humano.
Por otro lado, la manzanilla contiene también compuestos con potencial antiparasitario. El dicicloéter, en particular, ha mostrado un efecto nocivo sobre diferentes especies de parásitos. Con respecto a la actividad antimicrobiana de la manzanilla, el aceite esencial de esta ha demostrado impedir el crecimiento de bacterias como Staphylococcus aureus y Escherichia coli, ambas causantes de infecciones intestinales que pueden provocar diarrea y fiebre e intoxicaciones potencialmente mortales, siendo también estas bacterias muy comunes en la región altos del estado de Chiapas. En resumen, más allá de una infusión, los estudios han demostrado que los extractos de manzanilla contienen diversos compuestos que les confieren actividades microbianas, antioxidantes y antiinflamatorias. Sin embargo, recuerda que siempre es importante consultar a un médico para una correcta prescripción en beneficio de tu salud. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La leyenda de la cueva de Mactumatzá. Cuenta la leyenda que cada Jueves Santo, desde tiempos inmemorables hasta el presente, una cueva mágica en el cerro de Mactumatzá, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, abre sus puertas para revelar un tesoro insospechado. Comida suficiente para alimentar a toda la población de Chiapas durante un año entero. Oculta entre las grandes piedras del cerro de Mactumatzá, esta cueva permanece cerrada y escondida, revelándose solo en la fecha señalada. Aquellos que logran encontrarla son testigos de un espectáculo asombroso. Dentro de la cueva, la abundancia de alimentos es impresionante, desde los tradicionales tamales chiapanecos hasta el más exquisito y delicioso pozol. Pero la comida no es la única maravilla de este lugar. La leyenda cuenta que dentro de la cueva habitan personas amables y desconocidas, que siempre reciben a los habitantes con un cálido abrazo y una invitación a disfrutar de los alimentos. Estos enigmáticos habitantes parecen estar siempre dispuestos a compartir su riqueza culinaria con todos los que logran llegar a la cueva. La cueva mágica del Cerro de Mactumatzá permanece abierta para todos aquellos que la encuentren, pero solo hasta la medianoche. A las 12 en punto, la cueva se sella nuevamente con una enorme piedra, y no volverá a abrirse hasta el próximo Jueves Santo. Los visitantes deben de abandonar el lugar antes de que esto ocurra, dejando tras de sí el misterio y la abundancia que solo se puede encontrar en este lugar especial una vez al año. Por los colores de la voz, Carla Flores Ballinas. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Ya estamos de vuelta en Conexiones y seguimos dialogando con Samuel Cielo Canales en relación a el libro La formación propia en nuestros pueblos desde el tejido de la interculturalidad. Samuel, ¿cómo podemos comprender las dimensiones, es decir, el planteamiento reflexivo, crítico, cultural, político, sensible y también, por supuesto, el educativo, que implica la formación desde lo propio? ¿En qué radica su importancia? Es que nos dimos cuenta durante todo este recorrido que hicimos en esta partecita de la Vía Yala que caminamos desde Cuba hasta Argentina, y que obviamente no fue en todos los países, sino fueron básicamente Cuba, México, Guatemala, una partecita de El Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Bolivia, que ya la habíamos caminado anteriormente, pero que la incluyo acá en términos de las reflexiones, y Argentina, ¿no? Entonces, lo que nos fuimos encontrando en el sentido de cómo se maneja esta cuestión de lo propio, es que precisamente de alguna manera yo iba comprendiendo que se trata de una participación comunitaria en el territorio, ¿no? O sea, cómo este territorio
se va haciendo de una manera comunitaria, y cuando uno va comprendiendo esos lazos, esos vínculos, esas armonías, esas sanaciones, pero también esos problemas, esos quiebres, esas grietas, entonces uno va encontrando que no es necesariamente esta parte occidentalizada la que habría que rescatar, sino precisamente viene de una cultura, viene de un saber ancestral, y que es necesario rescatar no solamente su historia, ¿no? Sino también la parte oral y la parte de una tradición que de repente no se comprende del todo, porque lo que interesa precisamente es que eso propio no solamente se investigue, se rescate, sino que se ponga al tiempo de hoy, ¿no? Y que precisamente en ese sentido de lo propio tenga que ver con estas formas de cómo educamos, que tenga que ver con estas formas de cómo se expresa y se da la justicia, la salud, esta relación que tenemos con el ambiente, ¿no? O incluso estas relaciones que tenemos intra o interpersonales, y que hacen posible precisamente esta convivencia en el mundo de la vida cotidiana, ¿no? Y que de alguna manera va trazada, por decirlo así, en ejes muy interesantes que no solamente tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la autonomía, que tienen que ver con la autogestión, o que tienen que ver con ciertos desarrollos que se dan en el sentido, por ejemplo, de proyectos de crianza que tienen que ver cómo promovemos la vida, ¿no? Y no necesariamente la muerte, o no necesariamente el estancamiento, o no necesariamente estos paradigmas del desarrollo capitalista, que en términos de la modernidad le ha hecho mucho daño a muchos de nuestros pueblos, puesto que seguimos siendo parte de las periferias, o seguimos siendo parte del alimento de países centrales, que con la extracción, con la cuestión de la explotación y con la cuestión del despojo, pues siguen haciendo de nuestros pueblos un objeto como tal, ¿no? Entonces, cuando yo voy descubriendo que esta formación propia, anclada a lo que conocemos como educación, o con la tarea de educar, era precisamente que lo que se fuera dando era una visión otra, y obviamente con prácticas otras, ¿no? Y que a la vez tenía que ver con pedagogías muy otras, insumisas, que, que algunas compañeras y compañeros le llaman, pero que también caben otras que necesariamente agrietan o rompen, ¿no? O descomponen mucho de lo que hasta el día de hoy vamos teniendo como herencia occidental, en eso que se llama educación, insisto, ¿no? Entonces, esto propio, digamos, tiene un principio ético fundamental, que es la idea de cómo miramos al otro, y si ese otro nos interpela, ¿no? Entonces es necesario caminar con ese otro, porque no solamente nos interpela, sino nos da la posibilidad de reconocernos, pero también como de caminar palmo a palmo, codo con codo, y que no necesariamente es el enfrentamiento lo que nos lleva, sino la posibilidad de comprender en ese diálogo, en esa vivencia, precisamente a ese otro, ¿no? Y que entonces la cuestión de lo propio no necesariamente está en espejo, o no necesariamente está en confrontación con eso otro que nos han dado durante mucho tiempo, sino precisamente pero tampoco no es regresar hacia el pasado como para vivir de allá para acá, ¿no? Y tampoco no es que rescatemos ese pasado porque queramos vivir como una añoranza hacia allá, y que tampoco tiene que ver con una herida colonial, ¿no? Sino que más bien tiene que ver con estas formas, con estos sentidos, no solamente sensibles, sino también armónicos, pero problematizadores, cuestionadores, que hagan posible como hacer la afrenta a este mundo moderno capital colonial, con la idea de situar
lo que es nuestro como para poderlo trabajar desde ahí, ¿no? Entonces, ustedes se van a encontrar, por ejemplo, en el libro experiencias muy, muy lindas como las de Camalbe, que a partir de una escuelita que con su vestimenta tradicional y con su lengua, va haciendo un trabajo muy lindo con las niñas y con los niños que están ahí pues, para formarse, ¿no? O, por ejemplo, se van a encontrar con una escuelita en Caquetá, eh, eh, en Yurayaco, donde esta escuelita que dirige una compañera Inga hace posible que necesariamente los padres, los niños, las niñas y gente de la comunidad que llega precisamente a este nicho que no lo ven como escuela, sino que lo ven como un espacio vital en términos de la formación propia como tal, convergen, dialogan, platican precisamente cuáles podrían ser las condiciones para que esos niños y esas niñas se puedan formar en términos de lo que necesita la comunidad, principalmente, ¿no? Entonces, por ahí está un poco la idea de cómo lo propio se va afianzando poco a poco, a tal grado que el día de hoy en Colombia hay o sea, lo que se ha dado es es un acuerdo desde el Ministerio de Educación para que los 115 pueblos puedan afianzar sus sistemas indígenas propios y que, insisto, nosotros ampliamos mucho esa mirada, sobre todo caminando otros espacios territoriales que no solamente eran los pueblos indígenas, ¿no? Sino también estas partes, por ejemplo, de las villas en Argentina y que están haciendo también su lucha, no solamente en los bachilleratos populares, sino también desde los barrios con la educación básica hasta la universidad. En este sentido, Samuel, ¿qué papel juega la interculturalidad para la recuperación de saberes propios y cuáles son las principales herramientas que ésta ofrece? Nosotros partimos de la idea de que la interculturalidad se enfrenta a profundas complicaciones generadas por el mundo de la vida capitalista, ¿no? Porque no solamente instrumentaliza el diálogo y mantiene estructuras de poder colonial, sino lo que hace también es como plantearnos salidas, yo digo falsas, en el sentido de que pareciera ser que todo ahora, porque está en boga o por lo que sea, es interculturalidad o se pudiera empujar hacia allá, ¿no? Ya habrá algún momento, quizás en otra ocasión, que podamos hablar de esto que se conoce como universidades interculturales, no solamente las que el Estado mexicano ha creado a condición, sino también estas otras que van surgiendo de repente con el nombre de interculturalidad para poder hacer prácticas precisamente, no solamente propias, sino también situadas en el sentido de lo que las comunidades están buscando para poder encontrar nativas, ¿no? Y que se está considerando de alguna manera interesante ese rejuego. O por ejemplo, esta idea de que algunos compañeros ahora están trabajando mucho el término de la relacionalidad, ¿no? También con algunos elementos importantes de la interculturalidad. También partimos de la idea de que esta interculturalidad tiene que trabajarse no solamente desde lo inter, sino también con lo intra, ¿no? Con lo que implicaría esta cuestión de la intraculturalidad y que en ese ejercicio estamos con algunos compañeros de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, en un grupo que se llama Chuquisaca, ¿no? Em, y también partimos de esta idea de que mientras la interculturalidad se trabaje desde estas estructuras hegemónicas, dominantes, coloniales, capitalistas, no habrá muchas posibilidades como de aterrizar precisamente esto que andamos buscando como herramientas que puedan construir esto que se conoce como interculturalidad, ¿no? Este, no quiero decir que sea imposible, creo que lo que está sucediendo es que ha habido mucho movimiento, no solamente del concepto trabajado desde la academia, sino también desde las prácticas, ¿no? De hecho, hay una corriente que hoy se conoce como interculturalidad crítica y que está postulando precisamente una condición más cercana a esto
estamos llamando como formación propia o como sistema de educación propio o como sistema de educación indígena propio, ¿no? Entonces, ahí me parece que una de las cosas muy importantes que pudiéramos ir teniendo en cuenta es que la interculturalidad no es sinónimo de indígena, ¿no? O sea, no solamente se refiere al mundo indígena, o ancestral, sino que tiene que ver, nosotros creemos, en todo este tiempo-espacio y en toda cosmovisión que hace posible no solamente problematizar, sino contradecir precisamente a este mundo colonial capitalista para poder encontrar como los meollos de una discusión mucho más amplia, ¿no? Y que, y que también esta cuestión de la interculturalidad, eh, nosotros decimos, está buscando que no solamente se ancle, por ejemplo, en el diálogo, sino también en estas formas de compartimentación cultural que haga posible que no necesariamente nos sentamos extraños, ¿no? En un mundo donde de repente creemos llegar y que pareciera ser otro, sino que es parte fundamental de nuestro andar, ¿no? Y que eso tiene que ver con una cuestión de cómo hacemos este reconocimiento del otro, que platicábamos hace rato, ¿no? Y que entonces también tiene como herramienta fundamental cómo percibimos a esta otra, a este otro, o a estas otras, o a estos otros, para poder alimentar esto que los zapatistas le llaman ir creando mundos donde quepan muchos mundos, ¿no? Y que no necesariamente sea uno a partir de la concepción del pensamiento único o de la historia única que habla Chimamanda Adichie, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias, Samuel, por compartirnos estas experiencias y claro que el visitar, el andar, el compartir, el vivir, coexistir desde estos otros territorios, desde estas otras vivencias, nos genera un panorama, nos abre el conocimiento a estas otras perspectivas que, por supuesto, desbordan lo oficial, desbordan las perspectivas occidentales. Así que, pues, vamos a seguir dialogando con Samuel acerca del contenido de este libro y ya volvemos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Muchas gracias por continuar en Conexiones. Estamos platicando con Samuel Cielo Canales acerca del libro La formación propia en nuestros pueblos desde el tejido de la interculturalidad. Samuel, platícanos acerca del contenido del libro. ¿Qué podemos encontrar? ¿Cuáles son algunos de los aportes al ámbito educativo de las universidades e incluso al ámbito educativo pensado mucho más allá de las propias instituciones educativas? Como ven ustedes, estos dos términos, el de formación propia y el de la interculturalidad, son como los ejes que propusimos como para tejer precisamente la hechura de la compilación a partir de los proyectos que tuve la oportunidad no solamente de conocer, sino, insisto, que tuvieron la oportunidad las compañeras y los compañeros de estos proyectos como para poder escribir, ¿no? Entonces, ustedes se van a encontrar, por ejemplo, en el libro, una primera parte donde hago esta ruta crítica del recorrido por la Vía Yala, es esto que caminamos desde Cuba hasta Argentina, con las posibilidades no solamente del reconocimiento para la gente que nos ayudó y que siempre tuvo una mano solidaria con nosotros, sino también por qué necesariamente partir precisamente de esta cuestión de la formación propia o de la interculturalidad, ¿no? Ahí hay un primer planteamiento de lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Y un prólogo de la compañera Yolanda Parra,
una maestra queridísima de la Uni Guajira, que nos conocimos precisamente allá en el norte de Colombia, cuando visitamos ese proyecto tan lindo que tienen ahí y que obviamente está anclada a este mundo indígena con los Wayuu, ¿no? Bueno, Yolanda no solamente hace una descripción y un encuentro con los textos del libro, sino también pone sobre la mesa algunas cuestiones que siguen no solamente de crítica, sino también para seguir abriendo el debate, porque eso tratamos de hacer, o sea, abrirlo y no necesariamente cerrarlo. No es la última palabra lo que estamos diciendo, sino más bien es parte de lo que seguimos dándole vueltas a esta cuestión de cómo construir este concepto de lo intercultural, ¿no? Después vienen ya las dos partes principales del texto, del libro. Una primera parte que tiene que ver con algunos proyectos que tuvimos a bien de escribir acá en México. Uno tiene que ver con la Universidad Intercultural del Estado de México, y lo cual agradezco mucho que también nos inviten ahora a este programa de radio, ¿no? Las compañeras y los compañeros que escriben acá, y un segundo proyecto que también escriben compañeras de Santa María, Tlahuitoltepec, Oaxaca, a partir de lo que se conoce, de lo que se está propiciando como la Universidad Comunal, con esta universidad que conocimos como del Zempoaltepec, ¿no? Allá precisamente con ellas y ellos hemos tenido intercambios y encuentros también, donde poco a poco hemos encontrado como este acercamiento hermano para poder caminar sobre esto que se llama la interculturalidad. Y un escrito que en lo personal tuve la oportunidad como de visualizar a partir precisamente de estos procesos de interculturalización que se están gestionando en la UACM, y que no necesariamente se llama interculturalidad, ¿no? Ni la universidad, ni lo que estamos haciendo, sino que propongo que puede darse como esta posibilidad de irnos acercando, ¿no? Y luego vienen en la segunda parte ya las experiencias que fueron donadas por los compañeros del sur, y entonces aparece un primer escrito de Gustavo Briñes en de una marcha por la vida que se da precisamente ahí cerca del Cauca, y que es importantísimo en estas formas de cómo las generaciones van educando a otras en términos de la lucha y de la dignidad, ¿no? Por la vida también, obviamente. Después aparece este proyecto que yo les decía de Flora Macas, en el sentido de un proyectito en Yurayaco que hace posible visualizar cómo hacer esta idea de la formación propia a partir de una comunidad académica donde realmente participan los padres, la comunidad, los maestros, ¿no? Las autoridades que están ahí. Y luego sigue un texto de la Universidad MISAC que el Taita Trino Morales escribe a partir de las experiencias que ha tenido como coordinador, ¿no? Al frente de esta MISAC, y que hoy está en otros ámbitos educativos ahí en el Cauca. Después aparece un texto de dos compañeras, ¿no? Alta Joker y Leticia Castillo. Ellas escriben sobre una experiencia muy grata ahí en Nicaragua, que tiene que ver con la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense, que se conocen como Huracán, ¿no? Y que tuve la oportunidad de que me albergaran durante un buen rato ahí para conocer no solamente el sistema, sino poder compartir con ellas y con ellos estos andares pedagógicos y educativos. Y cierra el libro con una experiencia muy grata, muy bonita, muy linda, eh, en Malacatancito, donde están las compañeras haciendo un trabajo con una escuela que se llama Camalbé, ¿no? Entonces, esta idea de cómo se vuelve al origen de las abuelas y los abuelos es una cuestión muy interesante, porque les decía yo cómo se trabaja desde la parte de la tradición, ¿no? De la costumbre, la posibilidad de esta formación propia que se está dando ahí. Entonces, más o menos ahí está la estructura del libro.
Pues una de las riquezas precisamente de reflexionar en la educación desde lo propio es esta capacidad de desbordaje que tiene el proyecto educativo humano en términos de que la educación, la formación de lo propio, del rostro y corazón, como diríamos en México, no tiene nada más que ver con la formación dentro de un aula, con la formación al interior de una institución educativa, sino que fundamentalmente la educación pensada desde lo propio siempre vincula al ser humano con el territorio al que pertenece y por lo tanto a las prácticas que le dan sentido a su existir cotidiano y habitual. Pues muchísimas gracias, Samuel, por haber compartido con nosotros toda esta experiencia y esperamos también que las presentaciones del libro en los próximos meses sean exitosas. Esto es Conexiones, no se vayan, ya regresamos. Bienvenido a lo divino. Najo Viejevi, en voz de Paulina Pelayo, la primera voz a lo divino. Es en los años 40 y 50 cuando comienza en el mundo la promoción de pesticidas o plaguicidas sintéticos para el ámbito agrícola, denominándose como Revolución Verde, con el aparente fin de aumentar la producción de alimentos para eliminar el hambre en el mundo. En México, el uso de plaguicidas se intensifica en los años 60. Sin embargo, en esas fechas en Estados Unidos, Rachel Carson denuncia el uso indiscriminado de pesticidas y los graves daños que estaba generando al ambiente. Desde ese entonces, estos agroquímicos se siguieron usando sin regulación hasta hace unas pocas décadas. En nuestro país hay diversos estados donde se produce tabaco, aunque el mayor productor a nivel nacional es el estado de Nayarit, específicamente al norte de esta entidad. Al parecer, con la llegada de la Revolución Verde, se masifica el cultivo de tabaco volviéndose una producción a escala industrial, la cual no podía estar exenta del uso de agroquímicos. Hace un par de décadas se publicó una investigación que llevó por nombre Huicholes y plaguicidas, donde se dan a conocer las deplorables condiciones de trabajo de los jornaleros, en su mayoría indígenas, en las plantaciones de tabaco. También el trabajo infantil y el envenenamiento y muertes por agroquímicos. Manifiestan que esta industria, especialmente para cigarros, funciona a través de la agricultura de contrato con grandes empresas tabaqueras, quienes establecen sus normas de producción, entre ellas el uso intensivo de plaguicidas, representando un alto riesgo para los trabajadores y habitantes de las zonas cercanas. Los autores mencionan que Nayarit ha sido durante décadas el cultivo de mayor atractivo económico y con casi total ausencia de regulaciones y controles. A la fecha, se considera que esto no ha tenido grandes modificaciones en su modelo, ya que sigue siendo un cultivo industrial. Por otro lado, en Veracruz, que es el segundo estado que más tabaco produce, se cuenta con poca información. Sin embargo, la forma de producción también es en monocultivo, donde es necesaria la aplicación de pesticidas para el control de plagas. Finalmente, el tener conocimiento sobre esta situación nos da mucho que pensar y probablemente haya influido en la forma que ahora vemos el tabaco que consumimos, sobre todo cuando se usa este elemento en ámbitos terapéuticos y ceremoniales, por lo que se sugiere un consumo más responsable. Agradezco su atención y los invito también a que nos escuchen en las próximas cápsulas. Esto fue La Primera Voz a lo Divino, en voz de Paulina Pelayo, Tari Shudi Yadomago. Muchas gracias por haber estado en Conexiones y esperamos que este tema haya sido motivador, alentador, no solo para estudiantes, sino también para el quehacer de académicos, de investigadores, de profesores y sobre todo reconocer, me parece, Edwin, que el trabajo de investigación desde hace ya mucho tiempo necesita, y hoy sobre todo, salir de las aulas, salir de un laboratorio, salir del espacio institucionalizado y eso, sobre todo, encontrarse con el mundo, encontrarse con los diferentes mundos y maneras de vivir la vida. Yo creo que ese es uno de los factores, Vero, auditorio, más importantes de los nuevos proyectos educativos, que se empieza a pensar la educación ya no como una instancia
preponderantemente institucional, sino que la educación en su sentido amplio involucra todos los ámbitos de la vida humana, la naturaleza en donde estamos, la familia a la que pertenecemos, los escenarios culturales a los que estamos expuestos convencional y cotidianamente, y un montón de otras posibilidades que se dan mucho más allá del constreñimiento que supone el aula, la escuela, etc. Y esto hay que empezarlo a pensar también, me parece, en función de los diferentes niveles educativos, no nada más a nivel universitario, sino también y fundamentalmente en la educación de nuestras niñas, de nuestros niños, que la educación sea también en la vida a la que cotidianamente nos estamos enfrentando. Bien, pues muchas gracias a todos por su atención. De igual manera, agradecemos el equipo de producción de este programa, Daniel Vallejo, Nadia Cruz, Araceli Ramírez, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Hasta la próxima. Abuel Nechpactia. Escucha tus raíces. Esto es Conexiones, entretejiendo culturas y saberes.